Hermanos, llegamos a la exposición de la palabra y vamos a estar hablando de Lucas, igual, desde la misma perspectiva de la misión de la iglesia. Y lo vamos a hacer tomando en cuenta algunos dichos, frases de Lucas acerca de los ricos y de la obligación de estos frente a las necesidades de los otros, de los pobres. Podemos ver en el Nuevo Testamento que Jesús tuvo muchos encuentros con gente adinerada. También en Hechos podemos ver cómo las personas ricas y personas distinguidas se unieron a la comunidad cristiana. Así que el título de este sermón se llama Los ricos también se salvan. Eh, Pensando en aquella telenovela que se llamaba Los ricos también lloran, pensé yo, los ricos también se salvan. Y lo vamos a ver desde dos puntos. El primer punto es, ¿qué quiere comunicar Lucas acerca de ellas, de estas personas ricas? Y el segundo punto es, ¿qué les dice a los ricos Lucas en su tiempo que está escribiendo este evangelio? Muy bien, así que vamos a comenzar con una breve, antes de ver el primer punto, una breve introducción. La intención de Lucas, mis hermanos, la intención del Espíritu Santo, la intención de Dios, es que la persona rica, una persona respetable, una persona que tiene muchos recursos, que Dios le ha dado muchos recursos, se pueda reconciliar con el mensaje de salvación, con el Evangelio. Pero no solamente abrazar este Evangelio de una manera intelectual, sino que pueda afectar su vida, su estilo de vida, y que pueda seguir el estilo de vida de Jesús y el estilo de vida de los discípulos de Jesús. Lucas quiere motivar a que los ricos se puedan convertir de una manera coherente con el mensaje social que tiene Jesús para con los pobres, para con los marginados, para con los necesitados. Y lo hace dándonos varias parábolas, varias historias, varias amonestaciones, y lo vamos a ver desde esta perspectiva. En el Nuevo Testamento podemos ver, y Santiago nos habla de los ricos y nos habla también de los pobres, y podemos ver este contexto entre ricos y pobres, entre estos contrastes que se encuentra también en la iglesia del primer siglo. Así que vamos a comenzar con el primer punto. El primer punto es, ¿qué quiere comunicar Lucas acerca de las personas ricas? ¿Qué es lo que quiere comunicar? Bueno, nos da un ejemplo y él espera una respuesta adecuada, así como la tuvo aquel rico llamado Zaqueo, aquel jefe de cobradores de impuestos, y eso lo tenemos en Lucas capítulo 19 del 1 al 10. Así que voy a estar en esta predicación, voy a estar leyendo varios textos donde son muy conocidos, pero que tenemos que observar algunas cosas. Dice Lucas 19 del 1 al 10, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, o sea, era un chaparrito. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, Jesús le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Eso va a ser interesante, importante. Versículo 7. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Versículo 8. Entonces Zaqueo,
puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¡Wow! ¡Qué cambio! Y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado, 4 veces. Versículo 9. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vemos esta historia, la historia de un rico, de un marginado, porque era un publicano, y vemos que este hombre se convierte. Y la conversión no solamente es intelectual, sino que da frutos genuinos de arrepentimiento. Él va a devolver, fíjate bien, a todos aquellos que oprimía, va a devolverle 4 veces. Pero no solamente eso, también va a dar la mitad de todo lo que él tiene a los pobres. Eso es un cambio drástico, un cambio totalmente inesperado. Pero también tenemos que observar algo. Aún sin recibir el llamado de seguir a Jesús físicamente. O sea, este hombre no le está diciendo a Jesús: sígueme. No sabemos qué fue lo que pasó en su casa de Jesús con Zaqueo. ¿Qué habló? ¿Qué predicó? No sé, pero el punto es de que la reacción a lo que Jesús le dijo, él da unos cambios tremendos. Pero al menos en la Escritura vemos que no recibió un llamado a seguir a Jesús físicamente, pero sí pone en práctica un discipulado por las palabras de Jesús, y lo hace de una manera muy práctica, dando lo que él tiene, la mitad de todo lo que él tiene, a los pobres. Es más, es la única persona rica en el Evangelio acerca de lo que se dice explícitamente, que él ha optado un nuevo estilo de vida. O sea, él ha cambiado drásticamente. Así que, mis hermanos, podemos ver a Lucas cómo expresa la actitud que debe de tener los ricos hacia los pobres, hacia los necesitados, hacia los marginados, como Zaqueo. Pero también Lucas nos da un contraste para poder ver de una manera panorámica todo eso. Lo que acabamos de leer de Zaqueo está en Lucas 19, pero en Lucas 18 sí hay una parte que nos llama la atención, y vamos a ver el contraste entre la historia de Zaqueo y el contraste con otra historia que se llama el joven rico. Si te fijas, hay dos ricos aquí, uno que es Zaqueo y otro que es un joven rico. Y eso está en capítulo 18, versículo del 18 al 23. Lo voy a leer para tener toda la idea panorámica. Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros o tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso triste porque era muy rico. Fíjate bien los contrastes, ¿eh? Queremos ver de una manera panorámica lo que Lucas está diciendo, al menos en este contexto de ricos y pobres, y podemos ver algunos contrastes. Ambos eran ricos. Uno era joven y Zaqueo no creo que era tan joven, era ya un hombre maduro.
Pero los dos reciben, en cierta manera, un desafío de Jesús. Explícitamente en el joven rico nos da ese desafío, hay un llamado. En Zaqueo no nos dice nada del llamado, pero sí podemos ver que las respuestas de Zaqueo es diferente a la respuesta de este joven rico. El joven rico, pues era joven, era rico, los dos eran ricos. El joven rico era bueno, era inteligente, estaba seguro, se atrevió a hacer una pregunta, ¿sí? Eh, Llevaba una vida ejemplar según él. Y esto nos da en el contraste acerca de este Zaqueo. Era un cobrador de impuestos. Él no llevaba una vida ejemplar. Él era de lo peor. Él tenía mala fama. Este, pero también podemos ver que en el caso de Zaqueo era muy presto, muy rápido y muy gozoso. Él se gozó ahí, estaba con alegría. En cambio, vemos al joven rico que se pone triste. Y se pone triste porque era muy rico. Podemos ver que hay un gozo, que hay en Zaqueo y hay una tristeza en este joven rico. También podemos ver que en el caso del joven rico pregunta, ¿cómo puede heredar uno la vida eterna? ¿Cómo puede estar la salvación ahí? Zaqueo prácticamente no pregunta eso, él solamente quería ver a Jesús y Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces, si podemos ver estos contrastes, nos va a ayudar mucho a ver qué es lo que espera Lucas, el Espíritu Santo, Dios, acerca de estos ricos y qué quiere comunicarnos. Quiere que haya una respuesta genuina. Este joven rico todo lo hacía de una manera, él conocía, era intelectual, conocía qué no se debe de hacer y por eso lo dice, no adulteraba, no mataba, no hurtaba y pudiéramos hacer un estudio de este muy completo y nos tardaríamos toda una predicación o hasta varias, pero vamos a seguir adelante. Lucas no solamente da estos dos ejemplos entre ricos o actitud de los ricos hacia sus bienes materiales. También nos da en Hechos dos historias paralelas, también en un capítulo 4 y en un capítulo 5. Y también son muy conocidas. Y vamos a ver esos dos paralelos que Lucas nos da, pero desde la historia de Hechos. Y esto se encuentra en la historia de Ananías y Zafira, en el capítulo 5 del versículo 1 al 11. Lo voy a leer. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Yo siempre he dicho que este es el ministerio de los jóvenes de esta iglesia. Bueno, el versículo 7. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró la mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta
los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hay muchas cosas que podemos decir de este pasaje, pero lo que quiero expresar en esta mañana es el contraste que hay entre Ananías y Zafira, porque ellos eran ricos, ellos tenían una heredad, ellos tenían una parcela, ellos tenían tierras, y ellos la vendieron, y las dieron a los pies de los apóstoles en un sentido bíblico para la extensión del evangelio. Eh, pero no lo dieron completo, engañaron, eran ricos, tenían dinero, ellos, la propiedad era de ellos. Pero el contraste se encuentra con Bernabé. Bernabé es un paralelo a Zaqueo, aunque Bernabé no se comportaba como Zaqueo, pero sí en relación a que era desprendido. Fíjate bien, Hechos capítulo 4, versículo 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto es en el capítulo 4. Lo de Ananías y Zafira es en el capítulo 5. Seguramente este matrimonio, escuchó de lo que hizo Bernabé y ellos querían imitar a Bernabé. Bernabé la vendió y como el precio que la vendió, todo lo dio. ¿Por qué? Porque había que extender el evangelio, había necesidades, había que hacer varias cosas. Pero nuestro énfasis es ver el contraste. Estos dos pasajes nos muestran este contraste. Así que, concluyendo el primer punto, Zaqueo y Bernabé se convierten en modelos de lo que Lucas, el Espíritu Santo, Dios y Cristo, espera de los cristianos adinerados. Es eh, invertir en el reino de Dios, hacer tesoros en el cielo. Vámonos al segundo punto que vamos a compartir. ¿Qué les dice a los ricos de su tiempo Lucas? ¿Qué es lo que le está diciendo? Y igual, aquí va a haber unas reacciones seguramente, si le estás poniendo atención, va a haber unas reacciones chocantes que posiblemente digas, no, eso no es así, no significa eso. Ok, solamente seguramente eso es lo que provocó, esas reacciones provocó a los primeros oyentes. Pero vamos a ver, ¿cómo deben de ser los ricos? Y no solamente los ricos, ¿cómo deben de ser todas las personas hacia los marginados, hacia los necesitados? Bueno, Lucas capítulo 6, versículo 36 nos los dice. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Amén. Yo espero que tú digas amén. Hay que ser misericordiosos, porque Dios es misericordioso. Así que eso nos lo dice y estamos de acuerdo en eso, pero ¿qué desafíos, qué implicaciones tiene esto de ser misericordiosos igual que el Padre? Son muchos. Y vuelvo a repetirte, pueden resultar bien chocantes, bien difíciles de abrazar, a muchos argumentos, es decir, no, no es así, pudiera ser así, es que es otros tiempos, bueno, lo que sea. Pero vamos a ver el contexto donde Lucas explica más detalladamente la actitud que deberían adoptar los ricos respecto a los menos privilegiados. El pasaje es retador, lo aclaro desde el principio. Capítulo 6, versículo 30 al 36, y me voy a ir deteniendo en esta lectura. Hasta el 35 voy a leer. Dice el versículo 30.
A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. O sea, imagínate, si alguien te pide lo que te pida, lícito, hay que darle. Eso es lo que debe de ser los ricos. Y no solamente los ricos, considero. Si alguien te pide, te toma algo que es tuyo, que aquella persona lo necesita, no se lo debes de pedir que te lo devuelva. Ahora, así empieza. Versículo 32 al 34. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. 33. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Cuando dice qué mérito tenéis, es como decir, ¿qué tiene de extraordinario eso? Eso no tiene nada de extraordinario. Dice, porque también los pecadores hacen lo mismo. Versículo 34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? ¿Qué de extraordinario? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Ahora, aquí ya se pone más serio el asunto, porque eh, prácticamente está invitando, está exhortando a prestar dinero o si alguien necesita, a darle y sin esperar una devolución. Contrario a los que dicen, bueno, te voy a prestar, pero me das algo en garantía, hay ciertos intereses, de eso podemos conocer el banco, las cajas populares y un montón de cosas, Coppel y todas esas empresas. Eso no tiene nada de extraordinario. Extraordinario es, ok, vamos a invitar a comer a alguien que no tenga ninguna posibilidad de invitarte a comer, ¿sí? Vamos a dar a alguien sin que tenga la posibilidad de regresarlo. Ahora, el versículo 35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Seréis hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. El punto es este. El punto es, Dios es bueno para con todos los ingratos y con todos los malos. Y tú y yo entramos en estas características. Malos, ingratos, eh, y el Señor espera que así se comporte uno como el Padre que es bueno, que se convierta uno en misericordioso, porque el Padre es misericordioso. Y si y si queremos tener esa actitud, pues entonces debemos de dar muestras, pero estas muestras nos van a costar mucho, mucho nos van a costar. El pasaje, mis hermanos y mis hermanas, está colmado de referencias sobre el comportamiento de aquellos que tienen y que deben de tener, la conducta que deben de tener hacia los pobres. Quizá el hecho más interesante o lo que más nos choque es el asunto de, bueno, es el amor hacia las personas, hacia el prójimo y sobre todo en aquellos que no pueden pagar las deudas, ¿sí? Lucas entiende que estas palabras son una exhortación a los cristianos ricos de su tiempo. Lucas nos desafía también a nosotros como comunidad cristiana. Nos exhorta, nos pide, nos reta a, dentro de nuestros recursos, ¿sí? Tomar una porción significativa de lo que tenemos y poder emprender actividades de bendiciones a los que no tienen, a los que no tienen, a los marginados, a los pobres.
Inclusive bueno, nos exhorta, nos reta a otorgar préstamos riesgosos y perdonar las deudas con otros o hacia otros que hayan contraído con nosotros y que no puedan pagarlas. Todo este lenguaje, todo este lenguaje está muy de acuerdo con el mensaje de Jesús cuando dijo, Dios me ha enviado a predicar el año favorable, el año del jubileo, el año donde hay gracia y gracia y gracia y gracia. Así que mis hermanos, concluyendo estos dos puntos y lo que nos quiere decir Lucas, eh, Dios, el Espíritu Santo uh, y Jesús, es que Lucas no se le puede llamar realmente el Evangelio solamente a los pobres, sino también es hacia los ricos. Por eso el título, los ricos también se salvan. Los ricos también hay salvación para ellos. Es más costoso porque implica desprenderse de las riquezas, de lo que puedan amar. Vamos a concluir esta predicación con dos puntos y dos puntos contrastantes. Un hombre pobre se hace rico. ¿Quién es el hombre pobre de todos los que hemos dicho que se hace rico? Bueno, de una manera de contraste, Zaqueo. Zaqueo es un cobrador de impuestos ricos, de baja estatura, chaparrito. Significa, fíjate bien, Zaqueo significa puro o inocente, y de eso no tenía nada el gran Zaqueo. Pero podemos ver que él ofrece la mitad de todo lo que tiene a los pobres y ofrece 4 veces a aquellos que ha estafado. Así que Zaqueo se convierte en un modelo de arrepentimiento. Un rico que se arrepiente. Un hombre pobre que lo único que tiene es dinero y que se hace rico porque se arrepiente, porque recibe y da acciones de las enseñanzas que Jesús da. Es un hombre que podemos ver la gracia de Dios con él y como él también extiende esa gracia hacia los pobres. Es un hombre que cuando hace eso, cuando tiene ese encuentro con Jesús, y aún así sin Jesús llamarlo, ahora sí puede hacer puede estar correcto su nombre, puede ser un hombre puro e inocente. La gente pensaba que Zaqueo era rico, pero en realidad era un pobre, un pecador en bancarrota, alguien que necesitaba de la salvación. Y ese día llegó la salvación a su casa y tuvo el obsequio más costoso del mundo, la salvación. Eh, Algo que debemos observar es que en esta historia de Zaqueo es la única ocasión en todos los evangelios donde Jesús se invita a sí mismo a una casa. A él siempre lo invitaban, pero esta vez es Jesús que dice, yo me invito a tu casa, Zaqueo, hoy voy a ir a tu casa. Y eso nos conecta con otro pasaje muy precioso que está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, él se está autoinvitando a tu casa, a tu corazón. Recíbelo al Señor Jesús. Zaqueo, mis hermanos, debemos considerar también que no se salvó porque hizo buenas obras, sino porque respondió por la fe a la palabra de gracia de Cristo. Y él hizo frutos de arrepentimiento. Él confió en Jesús como Salvador
Y eso se muestra en la evidencia de la fe en restituir lo que él había hecho de daño. Así que, mis hermanos, la primera conclusión: un hombre pobre se hace rico, y este es Zaqueo. Un joven rico se hizo pobre, es la segunda conclusión. Nadie, mis hermanos, nadie se salva por lo que le da a los pobres. Nadie. Pablo lo dice muy bien: si todo lo diera a los pobres y no tengo amor, nada, nada soy. Pero también, mis hermanos, nadie se salva si no se arrepiente de sus pecados y si no se deja transformar por Cristo. Este joven estaba poseído no por los 10 mandamientos, estaba poseído por el amor al dinero. Tanto así que no quiso dejar ir el dinero y él se fue triste. No es, mis hermanos, en primer lugar, mis hermanas, la posesión a las riquezas lo que nos impide que vayamos al cielo. Para nada. Abraham era rico, David era rico, Salomón era rico, eran muy ricos, Job era muy rico. El problema es que es el ser poseído por las riquezas y confiar en ellas. Eso hace difícil la salvación para los ricos. Las riquezas dan un falso sentido de éxito y de seguridad. Y cuando las personas se sienten satisfechas de sí mismas, piensan que no necesitan a Dios, que con su riqueza basta. Así que, mis hermanos, este joven rico se hizo pobre porque no aceptó el llamado del Señor a seguirlo, porque no quiso desprenderse de su ídolo, que eran las riquezas. Y esto nos da la enseñanza Lucas. Podemos ver estos contrastes que son muy claros. Así que el desafío para nosotros es ser hombres necesitados de Dios, que somos ricos en el Señor, porque Él nos da la salvación. Pero esta salvación que Él nos da debe mostrarse en evidencias hacia los más necesitados, hacia los marginados, hacia los que nada tienen. Y eso es para todo tiempo, tanto en el tiempo de Lucas, en el tiempo de Jesús, como en nuestro tiempo. Que Dios nos ayude a abrazar este reto y a practicarlo en nuestra vida diaria. Vamos a orar al Señor. Padre, hemos aprendido de tu palabra acerca de Lucas, eh, de que los ricos también se salvan, pero lo que impide muchas veces la salvación es el amor al dinero, el amor a las riquezas. Las riquezas tú las das para que podamos bendecir a otros. Ayúdanos a todos, Señor, a estar dependiendo siempre de ti. Si tú nos das algún recurso, alguna bendición, alguna prosperidad física, que podamos emplearla para bendecir a otros, desprendernos, saber que la riqueza viene de ti, Señor, y no poner la riqueza como un fin en sí mismo, sino es parte de lo que tú nos bendices porque tú eres bueno. Ayúdanos a ser hombres misericordiosos. Ayúdanos a ser hombres y mujeres bondadosos, benignos, porque tú así lo eres. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.